Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Programando con Oni. Espero que estés muy bien. En este video aprenderemos sobre histogramas y bar charts usando Python. Primero hay que ver qué es un histograma y qué es una bar chart. Una bar chart o gráfico de barras nos sirve para representar datos discretos, es decir, como clases o grupos. Por ejemplo, grupos de edades como de 5 a 11 años, 12 a 19 años. Digamos que agrupa los datos y dependiendo la frecuencia de estos datos es que tenemos la altura del rectángulo. Y los histogramas son parecidos, pero esto es para datos continuos. Por ejemplo, porcentajes eh, o temperaturas, humedades. Nos sirve para ver la frecuencia de estos datos en todo el conjunto. Así que empecemos con el código. Básicamente, para hacer una bar chart necesitamos dos listas. La primera lista que nos define la posición del rectángulo y después otra lista que nos dice la altura. Por ejemplo, tengo aquí 1 y 5. Entonces en la posición 1 tengo una altura de 5. Por ejemplo, aquí en la posición 4 tengo una altura de 8. Es muy parecido a la sintaxis de las líneas. Bueno, aquí le agrego una etiqueta. Aquí guardo la figura y utilizo PLT show, pero no es necesario, lo podría eliminar. Esto es solamente si estuvieras en un notebook fuera de Google Colab. Yo también puedo stackear o agregar varias gráficas en una misma imagen. Aquí tengo dos bar charts, una y dos, con dos diferentes listas. Ahí les agregué una etiqueta, la primera y la segunda. También le defino un color para la segunda, en este caso verde. Ahora le agrego la leyenda. No sé qué pasó aquí. Una disculpa. Bueno, aquí le agrego la leyenda para poder ver las etiquetas. Le agrego un título al eje de las X, base, y al eje de las Y, altura. Y le doy el título a la gráfica. Es bastante simple. Bueno, esas son las gráficas de barras o bar charts. Ahora veamos los histogramas. Como les había comentado, los histogramas sirven para representar la frecuencia de los datos. Por ejemplo, aquí tengo una lista con un conjunto de edades de personas ficticias. Por ejemplo, alguien tiene 23, otra persona tiene 10 años, la persona más grande tiene 85 años, la persona más chica tiene 3 años. Y quiero agrupar todas estas personas en cubetitas o en cajitas que vayan de rangos de 0 a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 a 30, 40 a 50 y así, ¿no? Entonces defino plt.hist de histogram, le paso la edad y las cajitas o bins y le agrego este ancho de 0.8 para poder separar los rectángulos. Si lo quito aparece todo junto, es mejor separarlo. Le agrego un nombre al eje de las X y un nombre al eje de las Y. Por ejemplo, aquí el primer rectángulo nos dice que hay dos elementos y que son como menores a 10. En este caso sería el de 7 y 3 años. Nos da dos elementos. Aquí está vacío porque no hay nadie de 70 años y nos dice que arriba de 80 años hay un elemento. En este caso sería la persona de 85 años. Es bastante simple.
Y así, con este histograma podemos saber que en esta lista de personas, el grupo más frecuente con 4 repeticiones sería entre 30 y 40. Ok, ahora veamos aplicando histogramas y bar charts a los datos del Titanic. Los datos del Titanic se encuentran en Excel, formato CSV, es parecido al Excel. Lo vamos a abrir con pandas, para eso importé esta librería. Si quieres saber más sobre pandas, no olvides visitar mi lista de reproducción de pandas para que aprendas cómo utilizar estos CSVs, cómo describir los datos, cómo visualizarlos y más operaciones. Aquí en este caso le paso el nombre del archivo y guardo estos datos o este data frame en la variable datos. Con datos.shape yo puedo ver como la estructura o el tamaño de mi data frame. En este caso es de 891 filas y 12 columnas. Y con datos.head yo veo las primeras 5 filas de mi data frame. Ahora, como les había comentado, son 12 columnas. Es un ID del pasajero, si sobrevivió, 0 si falleció y 1 si sobrevivió, la clase a la que pertenece, como clase baja, clase media, clase alta, el nombre de la persona, su sexo, su edad. Y bueno, yo quisiera saber de todos los sobrevivientes cuántos son hombres y cuántos son mujeres, al igual que los fallecidos. Para lo cual voy a filtrar en 2 data frames los hombres y las mujeres. ¿Cómo hago esto? Para filtrar los datos necesito poner mi variable que contiene el data frame, en este caso datos, corchetes, datos, la columna que me interesa, en este caso es el sexo o el género, sex, y le digo que sea igual a female o mujer. Entonces va a filtrar todos los datos y me van a aparecer solamente filas donde la persona sea mujer. ¿Ok? Ahora si quiero saber si esa persona sobrevivió o no, simplemente le agrego entre corchetes survived, que es otra columna, y me dice los valores de esa columna, ¿no? Ahora quisiera saber cuántos fueron, cuántos son 0 y cuántos son 1. Entonces le pongo value counts. Eso me dice el porcentaje de unos y de ceros. Muy bien, ahora para tenerlo en una escala del 0 a 100, lo multiplico por 100 y lo redondeo. ¿Ok? Entonces, de las mujeres sobrevivieron 74% y 26% fallecieron. Y bueno, hago lo mismo para los hombres. Aquí estoy definiendo 2 variables, hombres y mujeres, con los datos filtrados. Aquí puse, estoy haciendo el filtrado de hombres y mujeres de manera diferente para que vean que al fin de cuentas me da lo mismo, pero con diferentes sintaxis. Así que depende de cómo te guste a ti y también depende de cómo se acostumbre no sé, en tu escuela, en tu trabajo, lo que sea. Puedes poner la columna entre corchetes o solamente poner punto y el nombre de la columna. Aquí además estoy ordenando el index para tener 0 y 1. ¿No? Por ejemplo, aquí está 1 y 0. A mí me interesa que tenga 0 y 1, entonces lo ordeno. Aquí estoy imprimiendo la variable y como ven está ordenado. Primero está el 0, luego está el 1. Y bueno, ahora para crear un bar chart con las personas que sobrevivieron, las que fallecieron, separados por hombres y mujeres, primero defino una figura y con subplots o subgráficas defino un tamaño de la figura, defino un ancho. Este ancho va a ser el ancho del rectángulo. Y después defino x va a ser como un non-pair range o una lista con la longitud de los sexos, es decir, en el data frame, en la columna sexo
hay hombres y mujeres, es decir, dos etiquetas. Entonces la longitud sería 0 y 1, ¿no? Bueno, la longitud sería 2, entonces por eso la lista tiene 0 y 1. ¿Ok? Entonces esa X va a ser mi índice, y después le paso los valores. En este caso va a ser una lista de los valores de los hombres. Aquí ya lo tengo, que sería 81 y 19, que es este mismo valor que vimos acá, ¿no? O sea, hombres en el index 0 tiene 81, que son los que fallecieron, y en el index 1 tiene 19, que son los que sobrevivieron. Después defino el ancho del rectángulo y le agrego una etiqueta hombres. Ahora hago lo mismo para las mujeres, solamente que le cambio el color a magenta, y al index le agrego el ancho de 0.4 para así tener como este espacio entre los index. Ok, y después con setTicks lo que yo hago es definir las etiquetas del eje de las X. En este caso voy a usar las llaves de hombres, que va a ser 0 y 1. Entonces si pongo hombres keys, me regresa 0 y 1. Es por eso que aquí nos aparece 0 y aquí nos aparece 1. Después agrego un nombre al eje de las X y le pongo un título. Ahora, como vemos, este bar chart me dice que de los que fallecieron, es decir, el 0, la mayoría son hombres y la minoría son mujeres. Y de los que fallecieron, la mayoría son mujeres y la minoría son hombres. También tenemos nuestra leyenda, entonces es bastante legible esta gráfica. Y bueno, eso sería todo por este tutorial. Espero que lo hayas entendido, las histogramas y los bar charts, y que entiendas la diferencia entre ellos y que te sea útil. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Eso sería todo de mi parte. Hasta luego.